Bueno, ¿por dónde empezar o continuar? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo proponer géneros sin violencias? ¿Desde dónde? ¿Cómo entender y comprender las violencias basadas en género en el contexto de la sociedad colombiana? A hoy, como humanos, como sociedad, tenemos un camino definido con un proceso causal claro para entender y transformar las violencias, claro está, hacia su erradicación o por lo menos mitigación. Entendemos que existen las violencias y sus consecuencias, tanto a nivel personal, colectivo, social. ¿Qué implica para Colombia? ¿Qué significado tiene para las personas que habitan en ella ser un Estado social de derecho? ¿Cuánto y en qué medida el Ministerio de la Igualdad y Equidad comprende, aporta al entendimiento y reducción de las violencias desde las multicausalidades propias del país y su gente? En cuestiones de violencias basadas en género, ¿por qué solamente son atendidas y reconocidas desde la Secretaría Distrital de la Mujer? ¿Cómo se asumen desde el enfoque diferencial, poblacional, indígenas, sectores sociales LGBTI, población NARP? Desde las múltiples posibilidades, al pensar en las violencias basadas en género, podría proponerse tal vez que las brechas o realidad frente a la educación de calidad, no cantidad, en Colombia inciden en estas, que las carencias frente a satisfacción de necesidades y calidad de vida, así como las situaciones o condiciones de vulnerabilidad y vulneración, como el acceso a garantías en salud, posibilidades de acceso a un empleo por demás digno, la invisibilidad latente de la realidad y los riesgos frente a la salud mental y sus consecuencias, ¿inciden entonces en las violencias? Violencias basadas en género. Hoy aquí en Bogotá, en Colombia, tema controversial, polémico. Se culpa al Estado, al gobierno de turno. ¿Quiénes son culpables? Hombres, mujeres, el Estado o el gobierno, la sociedad, nuestra historia, nuestro contexto sociocultural. Y sí, en lugar de partir de la posibilidad más facilista de buscar culpables, pensamos en la posibilidad de establecer el mecanismo que nos permita construir, co-construir las alternativas viables a este problema público, no sin antes, claro está, comprender las responsabilidades, así como el proceso sociocultural, histórico y económico. ¿Cómo podemos analizar a Colombia, a Bogotá, sus instituciones, sus leyes, sus individuos, su población y territorios desde la óptica que, lejos de producirse una transformación favorable a la luz de los derechos humanos en torno a las violencias basadas en género, los casos o el riesgo de sucesos se hace manifiesto? Sin restar relevancia a este problema, pero a fin de ejemplificar sus posibles causalidades, podría pensarse, desde la teoría de los sistemas, en las fallas en esos engranajes anteriormente mencionados o postulados, que hacen que el todo no funcione, o puede plantearse como el efecto dominó y lo que esto implica. Así entonces, podría ser viable establecer que las violencias se dan en la sociedad desde un ejercicio de poder, jerarquía y acción con daño, como un patrón comportamental aprendido y aprehendido y naturalizado. Entonces, ¿qué se está haciendo para su transformación y desde dónde? Instituciones, personas, sociedad. Podría sugerirse qué cambios en la educación podrían darse, cambios en la satisfacción o frente a la satisfacción aportarán para el fortalecimiento en manejo de emociones, abordaje transversal en salud, con énfasis en la salud mental. También podría considerarse que aportará para la reducción frente a las violencias y como tal a la garantía de los derechos humanos. Y si las leyes se reforman
no se crean más, se ajustan. Y si se fortalecen los deberes como se han venido fortaleciendo los derechos, y si se supera la figura abstracta contemplada en leyes, normas, decretos de la valía de los derechos humanos y se materializa en acciones que apunten a la superación de vulneraciones y vulnerabilidades. No es obtener un cupo en el colegio, jardín, universidad. Es qué educación desde la integralidad se va a recibir. Y si desde la utopía se traduce a hechos que no es solo la exigencia, sino el aporte, como el fortalecimiento de las entidades desde la prevención, no solo desde las rutas de atención, podría aportar educación que posibilite fortalecimiento de la corresponsabilidad. Y si se aterriza que las violencias basadas en género no son solo competencia ni espacio de formación o reconocimiento de las mujeres, y si se normatiza que la violencia no puede ser un mecanismo de exigibilidad de no violencia, no es decir sí a todas las propuestas. ¿Cómo y para cuándo? ¿Qué herramientas se pueden pensar para el empoderamiento de las personas? ¿Cómo materializar objetivos? ¿Cómo una vida libre de violencias? ¿Cómo el empleo, acceso a vivienda digna pueden aportar? Entre otros, porque así como ha venido sucediendo en Bogotá, continúa aumentando la tasa de personas con empleos informales. Esto está superando el 60%. ¿Cómo llevar a la realidad que no es cuestión de crear más políticas? Que esto no resuelve la estructuralidad de las violencias. ¿Los formuladores de políticas públicas realmente conocen la realidad nacional? Y si se piensa que no es solo la campaña asistencialista, que un obsequio, un pendón, una cinta no van a generar cambios en el comportamiento de las personas. Y si nos enseñamos que no es solo denunciar, que sería mejor establecer herramientas que me permitan decidir antes del evento. Y si pensamos en la construcción de un enfoque educativo desde el conocimiento y la prevención, ¿es factible continuar pensando que las violencias se negocian? ¿Que sin ninguna atención o por un comercial los patrones de comportamiento cambiarán? ¿Cómo pensar en cambios estructurales, en fortalecimiento de la corresponsabilidad y la responsabilidad con normas, leyes que al momento se presentan ambiguas, débiles, que propician la repetición? ¿Qué pasa con las leyes y normas frente a las violencias basadas en género? Que de igual manera estas no cesan y peor aún, las reincidencias van en aumento. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con el balance de la política pública de mujeres y equidad de género? ¿Qué va a suceder frente a la inoperancia o colapso de algunas entidades? Las entidades competentes para el tema. Es procedente que, por ejemplo, si no se tiene la dirección de la persona presuntamente agresora, el proceso no pueda avanzar y se cierre. ¿Qué recursos hay destinados para el abordaje de la prevención en el ámbito académico? ¿Qué actividades existen? Y si recibes un incentivo por denunciar o por romper el círculo de la violencia que no sea dinero, ¿qué va a pasar con la normatividad frente a las violencias?
¿Realmente lo existente aporta a su disminución? ¿Quiénes deben ser considerados la población sujeto? Y finalmente, ¿y si deja de prestarse atención a la violencia como evento y se intensifica el accionar multicausal para su prevención?